Buenas noches, como todos los días jueves, estamos en Aquí y Ahora Salud. En esta oportunidad hemos convocado al doctor Sergio Vidal, un viejo conocido de la casa, porque hace un par de años hablábamos fuera de cámara que habíamos hecho un ciclo que duró todo un año. El doctor Sergio Vidal, él es médico especialista en medicina del deporte. Tiene un gimnasio por todos conocidos, sobre 9 de julio al 2620. Muy bien, que se llama Fisis. Y bueno, como dicen los escribanos, doy fe que ahí va mucha gente. Yo asisto desde hace unos años, mandado por mi médico de cabecera, sí o sí. Y la verdad que le estoy muy agradecido al doctor Sergio porque ha cambiado un poco mi vida de sedentarismo. Así que gracias públicamente. Te agradezco también aceptar la invitación para que vengas a hablar aquí al canal de medicina del deporte, con todas las connotaciones esto que tiene, es decir, y fundamentalmente la que más impacta a la sociedad, que es la muerte súbita. Y me pareció muy importante lo que habíamos hablado previamente, de que vos ibas a traer una estadística de lo que vos ves aquí en San Francisco. Creo que eso es importante, porque uno siempre habla qué es lo que pasa en Estados Unidos, qué es lo que pasa en España, qué es lo que pasa en Canadá, pero bueno, acá tenemos la suerte de tener cosas nuestras. Así que contanos, por favor, Sergio, ¿cuál es tu experiencia aquí como médico deportólogo? Bueno, en primer lugar, buenas noches. La verdad que uno ya se siente como en casa acá, así que... Bueno, me alegro que así sea. Es un honor que me inviten también, más allá de la aceptación de la invitación. Bueno, en realidad, como estábamos hablando recién fuera de cámara, Jorge, la idea un poquito es transmitirle a la gente la experiencia que tenemos nosotros, no solamente lo que hace a la valoración con foco en la muerte súbita, sino a todo lo que hace a la salud del deportista y de la gente que se encuentra en torno al deportista. Y esas cosas son realmente las que hacen la prevención precisamente de la muerte súbita, que es el objetivo máximo que uno debería lograr, ¿no? El foco en nuestra especialidad es meramente preventivo, claro. ¿Sí? Más allá de que uno en medicina siempre escucha de que lo importante es la prevención, sí. Muchas veces sabemos que en realidad no se trabaja tanto sobre la prevención, sino que ya los médicos estamos un poco acostumbrados a trabajar ya con la patología ya declarada. Nosotros verdaderamente tenemos una gran dependencia, te diría, de la prevención, porque por las características de nuestra población, claro, necesitamos trabajar en prevención. Es decir, a mí no me sirve un deportista fuera de la cancha porque está lesionado. Yeah. Entonces yo tengo que poner en marcha un montón de mecanismos tendientes a prevenir la lesión del deportista y cuidarle la salud, porque a mí, como yo muchas veces hablo con los papás o con los dirigentes de instituciones deportistas, a mí el deportista me sirve dentro de la cancha. Claro. Lo peor que le puede pasar a un médico del deporte es cuando tiene que parar a un deportista por una lesión o por una patología que puede poner en riesgo su salud. Bien. Gracias a Dios, como hablábamos recién, ya hace 11 años que estamos trabajando acá en San Francisco, y creo que bueno, el crecimiento que hemos tenido ha avalado un poco el poder decir que medianamente hemos venido haciendo las cosas bien. Y es un estímulo para seguirlas haciendo bien. Ni hablar que sí, porque bueno, digamos, si nos ha permitido ir creciendo, claro, y tener un lugar dentro del ambiente del deporte, nos estimula a seguir por este camino. Bien. Nos sorprendíamos un poco esta semana cuando nos sentamos con la gente que trabaja conmigo, con mis secretarias, a sacar números de cuántas evaluaciones hemos hecho este año en nuestro centro, que no alberga solamente deportistas de nuestra localidad, sino de una vasta zona de influencia, que incluye provincia de Santa Fe y provincia de Córdoba, ¿no?
lo fundamental es explicarle a la gente que nosotros tenemos la posibilidad de llevar a cabo esta gran casuística en base, en primer lugar, a que nosotros tenemos una ley provincial, en donde todos los deportistas de la provincia deben realizarse un acto físico obligatorio, anual, para lo cual hay dentro de la provincia un cierto número de médicos autorizados a poder llevar a cabo este protocolo. Es decir, no hacemos un examen de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, sino que hay un protocolo consensuado por distintas sociedades científicas que han determinado cómo debiera ser la evaluación de un deportista para, digamos, minimizar el riesgo de eventos patológicos en la competencia deportiva. Bien, Sergio, una pregunta o una aclaración. ¿Esta evaluación son siempre para los deportistas profesionales o también para los amateurs? No, en realidad la ley dice que todos los deportistas debieran realizarse esta evaluación. Como sabemos bien, en este bendito país las leyes parecen hechas para no cumplirlas al menos en un 100%. Pero, digamos, nosotros del volumen que tenemos no es un volumen exclusivo de deportistas profesionales. Yo te diría que el número de deportistas que son realmente profesionales no debe llegar a un 10%. Ajá, el resto de la población son deportistas federados, ¿sí?, que no son profesionales, es decir, que no hacen de la práctica deportiva una herramienta de trabajo. De igual manera, hay un grupo muy elevado de deportistas que no son profesionales, ¿sí?, pero que llevan a cabo una práctica deportiva de alto rendimiento deportivo. Y este término, alto rendimiento deportivo, ya después, cuando sigamos con la charla, reviste una gran importancia. Reviste una gran importancia, sobre todo por ahí cuando estamos hablando de patologías cardiovasculares, porque hay veces que hay especialistas que autorizan la práctica de ejercicio, ¿sí? Y una cosa es realizar un ejercicio y otra cosa es el alto rendimiento deportivo, donde los niveles de estrés, tanto físico por la carga de entrenamiento como emocional por la competencia, no es lo mismo que ir a jugar un partidito de fútbol 5 con mis amigos. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Como divide las aguas, digamos. Divide las aguas. Es decir, yo no puedo considerar para determinados tipos de patologías lo mismo el ejercicio físico o la práctica. A ver, que vos vayas a un centro a hacer un acondicionamiento físico, a que un deportista entrene todos los días 2 horas y media, 3 horas con altos niveles de intensidad, porque la competencia es de alto nivel. ¿Sí? Esto me trae aparejado la siguiente pregunta, es decir, que se me ocurre que la evaluación va a ser más rigurosa en los que tienen más exigencias. Y en alguna gente que va a hacer deportes para preservar su salud, porque lo indica su médico, por una cuestión de algún entrenamiento cardiovascular, por sobrepeso, por diabetes o por lo que sea, es decir, se lo va a evaluar, pero quizás, digamos, no tan específicamente como el de alta resistencia. Sí, a ver, yo creo que lo importante acá es, bueno, nosotros nos basamos mucho en, como vos lo habrás hecho, pero esto se lo explico a la gente, en, digamos, normas, para que la gente entienda, de distintas sociedades científicas. La Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Americana de Cardiología, se ha llevado a cabo una conferencia, que es la conferencia de Bethesda, donde se han reunido distintas sociedades de cardiología y han determinado cómo o en qué disciplinas deportivas puede participar un deportista según la patología que tenga. Bien. O lo vamos a dar vuelta. Yo tengo un deportista con una determinada patología cardíaca que, de acuerdo al estrés cardiovascular que produzca un deporte o el otro,
¿lo podrá practicar o no? A ver, para ser claro, no es lo mismo jugar al golf que jugar al rugby en los Pumas. Claro. ¿Está? Entonces, yo tengo deportistas que con una determinada patología cardíaca podrán hacer natación recreativa, podrán jugar al golf, podrán hacer running, es decir, salir a correr, pero no podrán hacer fútbol o básquet o rugby de alto rendimiento deportivo. Bien. ¿Sí? Entonces, estos son elementos que en los que estamos en contacto permanente con el deporte y que sabemos cuál es la demanda y el estrés cardiovascular que va a generar los distintos tipos de deporte. Bueno, en base a eso encasillaremos y daremos la sugerencia médica de competir en este deporte, claro, o no, o en otros. Y sugerirle a su vez cuáles son las disciplinas deportivas donde, de acuerdo a su condición, podría encarrilarse. A ver, bien, saquemos del ambiente la parte cardiovascular, que es por ahí a la que mayor miedo uno le tiene. Nosotros tenemos chicos o deportistas que tienen visión de un solo ojo, ¿sí? O porque han tenido una toxoplasmosis, o por qué motivo son ciegos de un ojo. Bueno, entonces nosotros tenemos que saber cuáles son aquellos deportes que ponen en riesgo su otro ojo, generándole un riesgo de ceguera. Claro. Que son todos los deportes de contacto y contacto-colisión. Entonces, claro, uno le desaconseja la práctica del deporte de contacto por el riesgo que genera para su visión. Bien. Y si lo practica, ¿sí?, condicionamos la práctica con el uso de gafas protectoras para, proteger la vista del deportista. Perfecto. Como este programa, y esto es para la audiencia porque fuera de cámara lo hablamos con Sergio, por una historia de agenda del canal, de una entrevista que se tiene que hacer con Buenos Aires, va a ser un programa un poquito más corto y no va a haber bloque, sino que va a haber un bloque solo. Así que para tener una idea de que vos empezaste a decir, ¿por qué no nos contás o lees un poco qué es lo que has visto vos en estos años o en este año, en evaluación, en cantidad, en qué tipo de deportes y demás, para saber un poco lo que está pasando en San Francisco? Bien. Nosotros, durante el transcurso del año 2015, llevamos realizadas 6.641 evaluaciones. 2015, solamente en un 2015. Año. ¿Por qué no repetís, por favor, el número? 6.641 evaluaciones. Claro. Si a eso vos lo multiplicás por los 11 años, ponele que no en los 11 años empezaste a hacer tantas, pero has hecho una buena tenemos cantidad. Un volumen inclusive estadístico muy importante. Muy importante. Bien. De esas 6.641 evaluaciones, 5.585 son de hombres, sexo masculino, y 1.056 de mujeres, lo que nos da ya una idea cabal, claro, de cómo la población masculina está más adherida a la práctica deportiva que la población femenina. Bien. Dentro de los deportes, bueno, tenemos fútbol, básquet, vóley, patín, hockey, bochas, tenis, pádel, taekwondo, judo. Los árbitros tanto de fútbol como de básquet como de vóley deben realizarse el acto físico precompetitivo también, sí, natación, y lo que son deportes motores también requieren un acto físico, lo que es motocross, lo que es automovilismo. Bien. O sea que esa es la gama de deportes con la que habitualmente trabajamos. Como te decía recién, nosotros siempre la gente le tiene miedo al corazón. Claro. Porque es como lo que obviamente condiciona, claro, una patología cardíaca, tiene otras implicancias que si yo, no veo de un ojo. Claro. Entonces, y verdaderamente nosotros este año hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos con patologías cardiovasculares de real importancia. Es decir, patologías con riesgo real de muerte súbita. Que eso ha salido de las evaluaciones que se han sometido. Exactamente. Bien. Esto surge de la evaluación. Pacientes que no tienen conocimiento de que tienen una patología, ¿sí? Excepto 2 casos que ya los voy a comentar para que tengan conocimiento. Los otros no tenían conocimiento de que tenían algo de base. Y acá también está lo importante, porque, digamos, este examen no nos sirve únicamente para decir
no podés jugar o no podés competir. Nos tiene que servir también para aquel que tenga alguna duda, poder decirle, no, vos con este problema que tenés, de igual manera podés hacer el deporte que estás haciendo. ¿Sí? A ver, tenemos deportistas olímpicos que son diabéticos insulino dependientes. ¿Está? Entonces, poder encuadrar y encaminar al paciente, o al deportista en este caso, para tampoco no marginarlo de la práctica deportiva innecesariamente. Hemos tenido la posibilidad de hacer seguimientos con pacientes, en este caso un jugador de fútbol, donde tenía un problema en una de las válvulas del corazón, una estenosis aórtica. Una estenosis es un estrechamiento de una válvula que impide la normal salida del flujo de sangre desde el corazón hacia el torrente sanguíneo general, es decir, hacia el cuerpo. Nosotros tenemos, a través de las sociedades científicas, estratificado, es decir, con qué nivel de estrechamiento de válvula un deportista puede hacer un determinado deporte y con qué otros no puede, o qué tipo de deportes puede hacer y qué no. Bueno, este chico lo venimos siguiendo durante 2 o 3 años, donde la estrechez valvular era leve y además, si bien es cierto, participaba en un deporte competitivo, lo hacía en la Liga de Baby Fútbol, donde las exigencias físicas no son todavía tan elevadas. Cuando termina la Liga de Baby Fútbol y ya pasa a un nivel de competencia superior, volvemos a replantear el estudiarlo para determinar bien el grado de estrechez de esa válvula. Claro, si era evolutiva o no. Exactamente, y por otra parte sabiendo que las exigencias físicas a partir de esa edad iban a cambiar también, en volumen y en intensidad y en exigencia de competencia, donde el factor estrés de la competencia es un elemento importante a tener en cuenta. Bueno, lamentablemente por la evolución que tuvo este chico y por la necesidad de esfuerzo físico que iba a tener, se tomó la decisión de que no siguiera al menos con el deporte que practicaba en forma competitiva. ¿Sigue así practicando el deporte? Sí, pero en forma recreativa, donde no tiene la intensidad de entrenamiento cotidiana y la participación en una competencia dura durante los fines de semana. Bien. No quería dejar pasar la oportunidad, Jorge, que esto lo habíamos hablado días antes, de hablar de las responsabilidades. Ajá, perfecto. Sería como una especie como de marco legal, que sí, o por lo menos responsabilidades. Dos cosas a tener en cuenta. A ver, yo creo que hay responsabilidades en las que todos tenemos que tomar nuestra parte para lograr de que todo esto que estamos haciendo para beneficiar la salud del deportista llegue a buen puerto. ¿Tá? En primer lugar, yo soy un convencido de que el primer responsable de la salud del deportista, si es menor de edad, son los padres. Y si es mayor de edad, es el mismo deportista. ¿Tá? Y esto lo digo con conocimiento de causa porque nosotros tenemos muchísimos deportistas que, si bien es cierto, no están practicando un deporte federado donde tenga la exigencia por ley de hacerse el acto físico precompetitivo, vienen los padres con su hijo a nuestro centro para que le hagamos una evaluación completa para poder quedarse tranquilos de que está todo en orden para que su hijo lleve a cabo una práctica deportiva. ¿Sí? Como también hay deportistas adultos que vienen demandándonos también una evaluación completa para quedarse tranquilos de que está todo bien. Después tenemos... Un minuto, porque nos hace señas que se conecta el satélite a Buenos Aires y pasamos a desaparecer. Estamos. El último mensaje, pero decirle sí a la audiencia que este programa se va a completar el jueves 22 de noviembre. Así que el que tiene interés nos puede seguir esa fecha que acabo de decir. Entonces, te decía, la responsabilidad es compartida. En primer lugar, los padres si es menor, el deportista si es mayor. Tenemos una ley provincial, lo cual quiere decir que desde el Estado esto, gracias a Dios, está funcionando como corresponde. La responsabilidad del médico, que debe ser del acto minucioso y responsable de evaluar lo que realmente tiene que evaluar y agotar todas las instancias. Y después, de las instituciones deportivas. Y digo esto porque muchas veces hay instituciones deportivas que con tal de contar con un deportista son capaces de cualquier cosa.
y de deportistas y de padres de deportistas que con tal de que su hijo juegue el fin de semana, también son capaces de cualquier cosa. ¿Está? Entonces, hay un marco legal, ¿sí?, que regula este tipo de cosas, tanto en este aspecto de los actos físicos precompetitivos como todo lo que son lesiones deportivas y responsabilidad de las instituciones deportivas sobre las lesiones de los deportistas, que bueno, es un poquito largo para explicar, pero sí... creo que es importante por lo menos poner digamos, el dedo en la llaga como para hacer conocer al televidente todo esto, lo digamos, de la responsabilidad, que como pasa siempre, la casa, es decir, la familia cuando son niños y el resto del cuerpo médico, digamos, directivo y demás. Así que muchas gracias, doctor Sergio. Vamos a completarlos entonces el jueves 22, como yo acabo de decir, así que los esperamos y buenas noches. Y sepan disculpar que este programa ha sido un poquito más corto que lo habitual. Hasta luego.